Las noticias de ayer, hoy. El reporte del Fino. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 22 de abril de 2026. Les saluda Eduardo Carmona y le traigo a continuación el reporte de Diego Delfino de hoy. Gobierno rompe con universidades y patea el FES al próximo Congreso. Delfino.cr. Vidrios. Lo que venía tensándose desde hace semanas finalmente reventó este martes en Casa Presidencial. El Poder Ejecutivo rompió las negociaciones en torno al Fondo Especial para la Educación Superior, FES 2027, con el Consejo Nacional de Rectores, CONARE. El desenlace no sorprendió a nadie que estuviera siguiendo el pulso desde el arranque. De un lado, el Ejecutivo había llegado con una propuesta marca bofetada, 0% de aumento sobre los 593.484 millones de colones actuales. Del otro, las universidades aparecieron ayer pidiendo un ajuste de 2,9%, equivalente a poco más de 17.000 millones de colones adicionales. La distancia podría haber sido manejable en términos técnicos, pero insalvable en términos políticos. Y ahí fue donde la pata floja de la mesa terminó de ceder. Casa Presidencial no se guardó nada y justificó la ruptura acusando a los rectores de plantear demandas irracionales y abusivas. Las universidades, por su parte, hablaron de falta de voluntad y de una decisión unilateral de levantar la negociación. En resumen, nadie cedió, nadie se movió y el resultado fue el único posible. El punto de quiebre, sin embargo, no fue solo el monto. El gobierno llegó con una agenda más amplia, pues condicionó cualquier eventual aumento a cambios en la distribución interna del FES entre universidades, además de lo ya sabido: mayor alineación con el mercado laboral, reducción de tiempos de graduación y más inversión fuera de la GAM. El dato de la redistribución del queque fue el verdadero elefante en la sala. El presidente Rodrigo Chávez se hizo presente en la reunión y lo dijo sin rodeos: el FES se mantendría en cero si no se garantizaba una repartición significativa de recursos entre universidades. El FES, desde mi punto de vista, se queda en cero si no hay una reducción significativa de la UNA y de la Universidad de Costa Rica para la UNED, para la UTN y para el TEC. Esa es la posición del gobierno hasta el 8 de mayo y hasta ahí yo puedo hablar. Ahí fue donde la conversación dejó de ser una negociación presupuestaria para convertirse en una disputa estructural. Para las universidades, ese tipo de cambios no solo no se negocian así, sino que podrían tener consecuencias severas. El propio rector de la UNA y presidente de CONARE, Jorge Herrera, advirtió que una redistribución abrupta podría implicar cierres de carreras, escuelas y afectaciones directas a estudiantes, tanto en la UNA como en la UCR. Como claramente queda en evidencia, el tono general del encuentro fue tenso. Herrera incluso denunció que durante la reunión el presidente desestimó los indicadores que el propio gobierno había solicitado previamente, diciendo: «No me interesan esos datos de factura de mercado». El mensaje que recibieron, según dio a entender Herrera, fue contradictorio. Primero les pidieron datos específicos y luego no se los tomaron en serio. Resultado inevitable: el Ejecutivo terminó por levantarse y la negociación se cayó. A pesar de la negativa del Ejecutivo, las universidades no dan por cerrado el proceso y recordaron que en el convenio firmado para la negociación del FES 2026 quedó establecido que en junio de este año debía realizarse una revisión del comportamiento de la inflación y, si ésta superaba el 1%, las universidades podrían recibir la diferencia hasta un 1,5%. Y ese eventual 0,5% adicional tendría que pasar a formar parte de la base presupuestaria del FES 2027. Más allá de si la inflación va a jugar a favor de las universidades de aquí a junio para que se sumen ese 0,5% al FES, a partir de ahora el balón pasa a otra cancha. Sin acuerdo en la Comisión de Enlace, será la próxima Asamblea Legislativa la que defina el FES 2027. El tema ahí seguirá espeso. A partir del 1 de mayo, el oficialismo tendrá mayoría en la Comisión de Hacendarios, el órgano clave para este tipo de discusiones. Si esa mayoría se alinea con la postura del Ejecutivo, el resultado es previsible: FES congelado. Las señales son claras. La presidenta electa Laura Fernández no marcó distancia, más bien dejó claro que su gobierno mantendría la línea. No se trata de recortar el FES, sino de mantenerlo en un contexto de inflación negativa y restricciones fiscales. Aquí no estamos hablando de rebajarles el FES, estamos hablando de mantener el monto de este año para el próximo ejercicio presupuestario. Es decir, continuidad total en este frente. El episodio deja varias lecturas, pero una sobresale. A ver,
El FES siempre ha sido un tema sensible, pero esta vez el conflicto no giró únicamente en torno a cuánto subir o no el presupuesto, sino a qué tipo de universidad pública quiere financiar el Estado y bajo qué condiciones. Esa discusión claramente apenas empieza, pero si algo terminó de quedar claro ayer es que estamos lejos de un acuerdo sobre el fondo del asunto. Cuando eso pasa ya sabemos cómo suele terminar la historia. La política sustituye a la negociación. Ahora le tocará a la próxima asamblea y al nuevo gobierno definir si esto se convierte en un ajuste fino y paso a paso o en un súbito choque de trenes. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. Aprobada en primer debate ley para financiar el tren eléctrico. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate con 48 votos a favor el proyecto que autoriza los préstamos internacionales para financiar el tren rápido de pasajeros en la gran área metropolitana. El expediente contempla un financiamiento total de $800 millones provenientes del BCIE, el BEI, el MOPT y el Fondo Verde del Clima para desarrollar 2 líneas ferroviarias eléctricas de 52 kilómetros, adquirir trenes, construir estaciones y modernizar infraestructura con impacto estimado para 1,63 millones de personas. Asimismo, el plenario aprobó otros 24 proyectos de ley en primer debate, al tiempo que las comisiones dictaminaron una importante cantidad de expedientes al acercarse el último día de labores del actual gobierno. Esto y más, hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Gobierno de Trump denuncia a ONG que se infiltró en grupos supremacistas para exponerlos. El Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos imputó este martes al Southern Poverty Law Center por presunto fraude fiscal, al considerar que recaudó millones de dólares de forma indebida para pagar a informantes dentro del Ku Klux Klan y otros grupos extremistas con el fin de exponerlos. Mientras tanto, Japón eliminó este martes la prohibición de exportar armas letales en un cambio significativo de su política pacifista de posguerra en medio de crecientes tensiones regionales con China y Corea del Norte. Por último, 2 ciudadanos estadounidenses que murieron el fin de semana en un accidente vehicular en el norte de México trabajaban para la CIA, según confirmaron fuentes estadounidenses con conocimiento del caso. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.